Lo dijo en la primera hora. Vamos justamente a hablar con el doctor Washington Andrade, que nos acompaña acá esta mañana. Él es profesional del derecho que patrocinaba la defensa de este grupo de oficiales o de miembros de las Fuerzas Armadas. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días a toda la radioaudiencia. Continúo en el patrocinio porque, si bien es cierto, se dictó un auto de sobreseimiento en favor de los oficiales activos, a quienes yo defendía, 4 específicamente, y 5 oficiales defendidos por otros colegas. Eventualmente hay que esperar hasta este día viernes para que se ejecutaría este auto de sobreseimiento. Fiscalía procesalmente tiene la opción jurídica de apelar, a pesar de que el contundente auto dictado por la jueza creo que va a impedir. Es decir, no hay un sustento jurídico, no hay sustento procesal, no hay sustento probatorio como para que se pueda llevar a juicio, pasar a la siguiente etapa, tal como lo dijo la jueza. Y esto porque Fiscalía incurrió en una falta de objetividad, una falta de aplicación del principio de investigación integral. Esto es, no solamente seguir una línea ya trazada, sino seguir las diferentes líneas investigativas. Y aquí la lógica indicaba de que la principal línea investigativa es ir por el lado de quienes fueron los sublevados y quienes disparaban en ese tiempo. Usted, Fabricio, y me supongo que muchos de sus colegas presenciaron estos hechos, y realmente quienes disparaban apostados en los techos de diversos edificios alrededor del hospital fueron policías sublevados. Entonces, esa es la lógica. Militares vinieron realmente a cumplir una misión en función de un decreto de estado de excepción, o sea, de emergencia, que fue dictado. Entonces, en función de eso, pero cuando ellos llegan, es obvio que son recibidos a bala. ¿Desde dónde? Desde los techos y de diversos lugares por parte de miembros de la policía que estaban sublevados. Y hay que notar algo, que tenían y que poseían el mismo armamento y utilizaban las mismas municiones de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque la principal proveedora de estas municiones es Santa Bárbara. Y entonces eso también lo demostramos en el expediente, ¿no? Es decir, que meses antes hubo una gran compra por parte de la policía para de este tipo de municiones, es decir, de las municiones que denominan latón militar, para efectos de determinar o tratar de decir de que la bala que mató a Froilán Jiménez es expresamente o estrictamente de origen militar. Pero también hay que recordar que en este proceso, contradictoriamente, en un caso bizarro realmente, se estaba también investigándoles y acusándoles de asesinato de sus propios compañeros, de los militares Panchi y Jacinto Cortés, ¿no? Entonces, realmente este proceso, esta acusación no tenía pies ni cabeza, y había un claro direccionamiento para efectos de tratar de condenar a militares como paso y escala para tratar de seguir o generar un proceso de lesa humanidad para el expresidente Correa. Recuérdenos y recuerden a la audiencia cómo inicia el caso de sus defendidos. A ver, mis defendidos no participaron durante los más de 10 años que duraba la investigación. Solamente después que se declara la nulidad del proceso, recordemos, hace aproximadamente 3 años se declara la nulidad, Fiscalía decide acusar y formular cargos en contra de 5 oficiales en servicio activo, entre ellos el excomandante del Ejército y que dirigió la operación denominada Rescate, el general Luis Castro Ayala. No obstante, después de cerca de que culmine esta instrucción fiscal, hace una reformulación de cargos de homicidio en contra de ellos a el delito de asesinato. Pero adicionalmente vincula a 4 oficiales en servicio activo, que fueron mis defendidos. Es ahí donde nosotros tomamos el caso, y creo que con el trabajo que hicimos, la estrategia jurídica desplegada, conseguimos dar un giro y un vuelco al caso. Porque contradictoriamente las defensas de los otros señores oficiales prácticamente trataban de sostener como que
la intervención de ellos fue legítima, pero a la vez trataban de sostener de que se trataría de una farsa o que el responsable sería el presidente Correa. Y entonces ahí hay que mantener coherencia, ¿no? Y no se trata de defender aquí a nadie, pero sí apostamos nosotros por la verdad. Exigimos de que la información que mantenía el estatus de reservada, nosotros consideramos que ya no mantiene el estatus de reservada porque no se cumplió el procedimiento. Y nosotros exigimos, con todas las diligencias que nosotros realizamos, establecimos la veracidad del 30S, establecimos la legitimidad de la actuación de las Fuerzas Armadas, de la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros apostamos por la verdad histórica, independientemente de a quién beneficie esto. ¿A qué se refiere cuando dice establecimos la veracidad del 30S y luego la legitimidad de la actuación de Fuerzas Armadas? A ver, sobre lo primero, ¿a qué se refiere? Se ha sostenido que el 30S fue, y así lo denominan en redes sociales, y así se han manifestado algunos actores políticos contrarios, es decir, como que se trataba de un tongo, de una farsa, como que esto fue orquestado por parte del régimen en ese momento presidido por el presidente Correa. Y esto, evidentemente, nosotros no podíamos sostenerlo. ¿Por qué? Porque sería prácticamente hacernos un harakiri dentro del proceso. ¿Cómo podés sostener la inocencia de los oficiales, miembros de Fuerzas Armadas, también sosteniendo la tesis de que se trataba de un tongo, de una farsa? Porque esto implicaría la contribución a este tongo por parte de los oficiales que participaron en este proceso. Y de ahí viene algo totalmente lógico. Si establecida la veracidad del 30S, la actuación de las Fuerzas Armadas fue legítima o no fue legítima. Y esto no solo sirve para la responsabilidad penal individual, sino para la responsabilidad del Estado, si es que se plantea una acción, como lo ha anunciado el abogado de una de las familiares de las víctimas. Pero aquí debemos quedar claros, las Fuerzas Armadas actuaron en función de un decreto, actuaron en función de que efectivamente había un estado de conmoción en el Ecuador, y realmente consideramos de que salvaron la democracia. ¿Por qué digo esto y por qué se ha establecido la veracidad del 30S? Como indico que había un claro direccionamiento acá con fines incluso políticos de tratar de llegar a una responsabilidad por un delito de lesa humanidad en contra del presidente Correa, cuando se realizó la reconstrucción de los hechos, Fiscalía dispuso que esta diligencia se haga desde las 7 de la mañana. Es decir, cuando los hechos todos sabemos que se dieron más tarde, es decir, cuando el presidente estuvo retenido. Sin embargo, la Fiscalía dispuso desde las 7 de la mañana en la Brigada Patria de Fuerzas Especiales. ¿Cuál fue el objeto de aquello? El objeto de aquello fue tratar de determinar por parte de Fiscalía que esto ya fue planificado y que los movimientos en la parte militar, en Fuerzas Especiales, ya se habían dado desde las 7 de la mañana. Nosotros hicimos esa diligencia y esta reconstrucción de los hechos, que creo que es la de mayor envergadura que se ha realizado en el país, con utilización de equipos militares, con utilización de helicópteros y la reproducción justamente de los hechos que se dieron acá, resulta que determinó que efectivamente las Fuerzas Armadas y la Brigada de Fuerzas Especiales Patria solo se preparó una vez de que se había dictado el estado de emergencia, es decir, antes no. Por lo tanto, la teoría de Fiscalía que manejaba, que se trataba de un acto ya preparado, es decir, de un tongo, se desvaneció. Por eso nosotros hablamos con propiedad y decimos que procesalmente esto determina la veracidad de la existencia del 30S. Es cierto que falta desclasificar información, pero en eso mismo nosotros estamos encaminados y Fabricio le indico que este próximo 7 de marzo tenemos nosotros la audiencia de apelación en la Corte Provincial, donde nosotros solicitamos que se libere la información, que se entregue la información, más que libere, que se entregue la información total del 30S, los anexos A, D y F de esta operación rescate. ¿Con qué objeto? Con el objeto claro de que eventualmente, si pasábamos a juicio, esta información nos pueda servir como prueba nueva. Y por esa razón la jueza en este proceso durante todos estos años llamó la atención no solamente de Fiscalía por la falta de objetividad, pero también dispuso algo que a mí me parece trascendental y que hay que rescatarlo de este auto,
está disponiendo que se abra una investigación por parte de Fiscalía en contra de los funcionarios, de los oficiales y funcionarios que han evitado y que no han entregado la información correspondiente en esta investigación. Hablamos de oficiales y funcionarios de Fuerzas Armadas. De Fuerzas Armadas, funcionarios del gobierno, exministros. ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, y está mencionado en el auto, Fabricio, está mencionado el nombre, por ejemplo, del exministro Jarrín. Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Osvaldo Jarrín. Están mencionados. ¿Por qué lo mencionan a él, al exministro Jarrín? Están mencionados los otros ministros también, pero aquí hay que aclarar, la responsabilidad, de acuerdo a nuestro criterio, recae en el general Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos al 2020, es decir, en octubre del 2020, fecha en la cual se clasificó de reservada la información del 30 de septiembre por parte del COSEPE, al ministro de Defensa, mientras decurría esta instrucción fiscal, se le solicitó que entregue la información. No obstante, él se negó. Y luego, posteriormente, se dan, y esto, Fabricio, es sumamente grave, se dan actos por orden del ministro de Defensa al jefe del Comando Conjunto de ese entonces. Hay que averiguar quién es el jefe del Comando Conjunto de ese entonces, en el año 2019, en el año 2020. Entiendo que es el general Lara, que actualmente es ministro de Defensa. General Luis Lara. Y en el auto se está indicando por parte de la jueza. ¿Qué se determina ahí? Que no se entregó la información a pesar de que hay más de 30 pedidos de parte de Fiscalía y en la cual ellos indican de que la información se encuentra reclasificada. Cuando el mismo COSEPE, el secretario del COSEPE, determina de que esta información no se ha reclasificado por parte del COSEPE y resulta, hemos determinado de que se ha dado una disposición a un oficial de menor jerarquía para que realice una reclasificación. Lo grave acá es que, primero, que no se cumple el proceso, es decir, COSEPE, que era el órgano, y de acuerdo a la ley era el órgano competente para reclasificar y decidir la reclasificación, tal cual como dispuso la clasificación, resulta que disponen a alguien, y adivine, Fabricio, a quién le disponen y le dan una orden que en ese momento no podía evitar cumplirla. Al mismo coronel Guadalupe, uno de los oficiales activos en el 30S. Es decir, por el temor reverencial, el coronel Guadalupe tuvo que cumplir esa orden y firmar algo que ya le mandaron hecho. Esto tiene que investigarse. Es decir, hay un ánimo y un propósito desde las más altas esferas de la política y de parte del gobierno en ese entonces y actualmente de este mismo gobierno por no entregar la información para que se devele la totalidad de la verdad. O sea, ¿es información clasificada que tiene que ser desclasificada o no? A ver, Fabricio, antes era clasificada. Nosotros sostenemos que como ya se cumplieron 10 años, de acuerdo a la ley se convierte en información pública. Como no 10 años después ya es información pública. Exacto. Como no se reclasificó adecuadamente por el órgano competente conforme determina la Ley de Seguridad Nacional, es decir, esa información ya es pública. Por eso propusimos una acción de acceso a la información pública y no una acción de desclasificación que se la tiene que proponer ante la Corte Constitucional. Por eso propusimos, ¿por qué? Porque hay sentencias de la Corte Constitucional que determinan que si no se cumple el procedimiento y por el órgano competente para reclasificar o determinar la clasificación, es decir, esa información es pública. En eso nos encontramos y es decir, más allá del auto de sobreseimiento, nosotros estamos aquí por la verdad. Por eso es que nosotros, a nuestros defendidos, lo hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos hecho esta defensa de manera integral, pero con la verdad. Nosotros nos solidarizamos con las víctimas, por supuesto, pero es el derecho de las víctimas a conocer la verdad y el derecho a que no quede en impunidad. Por eso nosotros consideramos que como sobra todavía tiempo para efectos de que la Fiscalía redireccione esta investigación, es decir, inicie los procesos, continúe la investigación, pero dirija a dónde tiene que dirigir la investigación, es decir, a los policías sublevados. Nosotros en este proceso incorporamos determinadas líneas investigativas que no fueron seguidas por la Fiscalía, como por ejemplo, logramos determinar en los archivos del edificio Meditrópolis de las juntas de copropietarios de esa fecha, que existieron informaciones por parte de los guardias y de todo el personal de ahí, en que policías se apostaron en ese edificio y en las terrazas del edificio Meditrópolis.
Este ejemplo que me permito dar permitiría determinar que una de las trayectorias principales, es decir, que trasciende en la misma línea del Jeep rojo que siempre se determinó como que fueran los autores de la muerte, los militares que estuvieron tras del Jeep rojo, ese famoso Jeep rojo, de la muerte de Froilán Jiménez. Esta trayectoria permitiría determinar que hubo otra posibilidad, es decir, que los disparos vinieron del edificio Meditrópolis. ¿Y dónde estaban? De acuerdo a lo que nosotros determinamos en este proceso, donde estaban apostados ya desde horas de la mañana policías con armas largas, y así también lo corroboran los informes del recorrido de la inspección inspección aérea que hicieron los militares antes de realizar este operativo, donde se determinaron que en ciertos edificios se encontraban apostados policías con armas largas, es decir, con fusiles que utilizan la misma munición que los fusiles de las Fuerzas Armadas. Pero al policía Froilán Jiménez lo mata una bala de un arma larga. Exacto. Sí, eso sí está determinado. Sí, 5.56, calibre 5.56. Es decir, pero repito, esta munición también es utilizada en las armas largas de la policía. Y no solamente de Fuerzas Armadas. Exacto, no solamente de Fuerzas Armadas. Y a eso es lo que nos referimos, la falta de aplicación del principio de investigación integral por parte de Fiscalía. La fiscal, cuando formuló cargos, incluso cuando hizo su dictamen acusatorio, resulta que omitió deliberadamente poner en conocimiento de la jueza que había una factura de compra de 8.850 municiones unos meses antes por parte de la policía. Es decir, nosotros hemos visto que se ha generado un ánimo ¿de qué? De establecer o de cambiar la verdad histórica, tratando de poner en el imaginario social de que el 30S fue una farsa. Y resulta que así hemos visto que se han emitido múltiples sentencias por la Corte Nacional, aceptando recursos de revisión en favor de los policías. Es decir, resulta que ahora los policías sublevados no hicieron nada y que realmente quienes habrían generado todo esto fueron los militares. Ventajosamente, este auto lo que hace es realmente poner las cosas en su sitio desde el punto de vista histórico. La veracidad del 30S, la legítima intervención de las Fuerzas Armadas en este conflicto interno que en ese momento se generó. Pero hay, Fabricio, la oportunidad de que Fiscalía recomponga este caso y dirija la investigación a donde tiene que hacerse. Es decir, la investigación volvería a foja cero. En estos momentos la investigación volvería a foja de cero, es decir, Fiscalía tendría que abrir un nuevo proceso para seguir líneas investigativas. Pero sobre esta decisión del viernes, ¿la Fiscalía puede apelar o no? Puede apelar. Pero repito, es tan contundente el auto y tan motivado Usted el auto. decía que incluso le llaman la atención a la Fiscalía. Le llaman la atención a la Fiscalía. Y repito, la fiscal Claudia Romero hizo un buen trabajo y un gran esfuerzo. Lamentablemente, un direccionamiento, creo, de parte ya de Fiscalía, es decir, con una intencionalidad de tratar, repito, de llegar o tratar de llegar o encontrar o fundamentar o sentar las bases de un delito de lesa humanidad en contra del expresidente Correa, le ha hecho perder la objetividad. Creo que aquí debemos combatir la impunidad y por el derecho a la verdad. Nosotros le hemos pedido a las Fuerzas Armadas. Yo recibí el día viernes una llamada del ministro de Defensa actual, el general Luis Lara. Reconozco el gesto de caballerosidad, pese a que mantenemos diferencias. ¿Y diferencias por qué? Diferencias porque a él, habiendo sido jefe del Comando Conjunto y habiendo sido un ministro de Defensa, prácticamente les dejaron solos a los oficiales activos. Y esto lanza un mensaje negativo para el soldado ecuatoriano. Es decir, el soldado ecuatoriano cumple su misión y sin embargo estaba a punto de ser condenado a más de 25 años por cumplir su deber.
No obstante, reconozco que en esta llamada, y eso es una de las cuestiones que nosotros le hemos pedido a las Fuerzas Armadas y al actual ministro de Defensa, por las Fuerzas Armadas, por la institucionalidad. Las Fuerzas Armadas en ningún momento impulsaron ninguno de los procesos de investigación que estaban dándose en la Fiscalía para determinar quiénes fueron los autores de sus muertos, del soldado Panchi, del sargento Jacinto Cortés. Hay tantos oficiales y militares que resultaron heridos con lesiones sumamente graves, y las Fuerzas Armadas no hicieron y no han hecho hasta el momento nada para no dejar en impunidad estos casos. Hoy es la oportunidad de que las Fuerzas Armadas, cumpliendo y defendiendo su institucionalidad, impulsen estos procesos, arbitren todas las medidas necesarias para que se investigue por donde tiene que investigarse, quitando estos sesgos políticos que lamentablemente tiene este caso. El tema es que 2 años y 5 meses después es una herida que sigue abierta. Yo no sé cuánto tiempo más va a pasar para que se cierre, 1. Y 2, también hay que ponerse los zapatos de la familia de Froilán Jiménez, porque con la decisión adoptada la semana anterior, seguramente la familia de Froilán Jiménez siente que no hay justicia para ellos. Bueno, sí, y por eso nosotros deseamos nuestra solidaridad. Pero Fabricio, hay que recordar, y eso le recordé yo al doctor Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, no por esta sed de justicia se puede condenar a inocentes. Por eso repito, y lamentablemente el abogado de los familiares de Froilán Jiménez sí se ha rasgado las vestiduras en este proceso y ha dicho un montón de cosas, pero en realidad en actuación procesal, y eso lo puedo decir con conocimiento de causa, revisado los 22.000 fojas que tiene el proceso, no ha habido una mayor actuación o impulso respecto de determinar líneas investigativas para llegar a la verdad. Lo único que ha habido es tratar de politizar el caso. Y yo pongo un ejemplo. El doctor Romero se pasó meses y años solicitando la versión del expresidente Rafael Correa. Pero cuando yo conseguí que el presidente Rafael Correa rinda su versión, una versión de cerca de 4 horas desde Bélgica, resulta que el doctor Romero no apareció siquiera para hacer una pregunta, ni ninguno de los otros abogados que se rasgaban las vestiduras en este proceso. Nunca le hicieron alguna pregunta. Y eso me llamó a mí la atención. Ahí es donde se ve que había determinados sesgos políticos. Por eso es que... ¿La Fiscalía tampoco le hizo ninguna pregunta al expresidente? Fiscalía, por supuesto que sí. Fiscalía le hizo preguntas y el expresidente contestó. Nosotros le hicimos preguntas. Pero ninguno de los abogados que sostenían esta tesis, ni los abogados de los familiares de las víctimas se presentaron en la versión, ni tampoco hicieron ninguna pregunta, siendo uno de los testigos principales de todo este caso. Y ahí podemos ver la falta de objetividad de Fiscalía. Cuando presentó su dictamen acusatorio, Fiscalía ni siquiera tomó en cuenta la versión del expresidente Rafael Correa. O sea, vemos nosotros que hay un sesgo. Por eso es que insisto, Fabricio, ¿cómo se cura la impunidad? Con la verdad. Por eso nosotros impulsamos y vamos a continuar impulsando para efectos de que se entregue esta información, ¿no es cierto? Y eso permitirá conocer al Ecuador la verdad del 30S, toda la verdad. Creo que eso va a corroborar la legitimidad de la actuación de las Fuerzas Armadas y que debe redireccionarse la investigación ¿a dónde? A donde se produjo realmente, es decir, en contra de los policías sublevados. Allá tiene que dirigirse y tiene que determinarse responsabilidades en todos los niveles y ojalá podamos llegar a determinar quiénes fueron los autores materiales de este hecho y los autores intelectuales también. El tema es que eso se ha convertido en una cacería de brujas también a lo largo de los años. Sí, hay mucha, a ver, de este caso se han aprovechado muchos oficiales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, pero en las Fuerzas Armadas también. El hecho de tratar de conservar esta información y jugar con esta información durante todo este tiempo, es decir, en que se mantenga y se recomiende que esta información se mantenga de manera reservada, ha tenido que ver mucho para bien y para beneficio de algunos oficiales. Es decir, con esta información y con el miedo que les han puesto a los militares que participaron en este operativo, tratando de indicar como que si esta información se develan los nombres y podrían ser implicados también oficiales y militares en este caso, ese miedo ha generado ciertos acomodos en las Fuerzas Armadas durante todos estos años. Y también luego hemos notado, tal como lo ha detectado la jueza, de que
el hecho de que no desclasificar esta información, en cambio, se presta para un juego político. ¿Por qué? Quienes nos gobiernan actualmente, el gobierno del presidente Lasso, en algún momento apenas se posicionó junto con el asambleísta Villavicencio, indicaron de que iban a desclasificar. Exactamente el 13 de julio del año 2021 indicaron de que se iba a desclasificar y ofrecieron desclasificar la información. Tengo un video que publiqué en las redes sociales y resulta que cuando al parecer revisan la información ya no la quieren desclasificar. ¿Por qué? Porque a lo mejor es confirmatoria de la veracidad del 30S y la legitimidad de la actuación de las Fuerzas Armadas. Y eso políticamente no conviene. Correcto, doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted, Fabricio, siempre a las órdenes. Muy gentil a la jurista, al abogado Washington Andrade, ha estado con nosotros. Él patrocinó la defensa de un grupo de oficiales de Fuerzas Armadas que fueron sobreseídos por una decisión judicial emitida al final de la semana anterior en el caso denominado 30S. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.